La fotografía congela el instante, una escena. La cámara fotográfica y el sujeto han de permanecer quietos, por lo menos durante la fracción de segundo que dura la exposición. De todos modos, esta no es una norma fija, pues el movimiento puede resultar un tema muy interesante. Con tiempos de exposición largos, el movimiento del sujeto o el de la cámara permiten conseguir efectos especiales y creativos. Piensa en el agua corriendo, en la capacidad de hipnotizar que ejerce en el observador y en la sensación de fuerza y libertad que transmite. Estas impresiones se perderían si se capturase el sujeto utilizando un tiempo de toma breve, pues el resultado sería una imagen con el efecto del agua congelada. Para conseguir esa fuerza del agua en movimiento, fija la cámara en un trípode. Utiliza tiempos de exposición largos, de 1 segundo como mínimo, y toma la fotografía cuando no haya mucha luz. Para reflejar el dinamismo de una escena, toma fotografías en las que el sujeto esté congelado y nítido. Las estelas del fondo dan fe del movimiento. Para conseguir este efecto, además de tiempos largos, aprovecha las posibilidades que ofrece el flash, utilizando una cámara que permita sincronizarlo con la segunda cortina del obturador. Normalmente, el flash se dispara cuando el obturador inicia la exposición. En este caso, en cambio, tiene que disparar un instante antes de que el obturador se cierre. El resultado consiste en capturar la estela del movimiento y, solo al final, fijar el objeto. Otra técnica que enfatiza el efecto de movimiento es el panning. La cámara y el sujeto encuadrado se mueven sincrónicos, en paralelo y a la misma velocidad. Si se realizan al mismo tiempo, los dos movimientos se anulan. El resultado es una fotografía con el sujeto nítido y el fondo movido. Esta técnica es adecuada para escenas en las que quieras reforzar el efecto de velocidad, como en las competiciones de Fórmula 1. Finalmente, variando la distancia focal del zoom mientras se dispara, se crea el efecto de movimiento. Para que la operación resulte más eficaz, coloca la cámara sobre un trípode, encuadra un sujeto parado y utiliza tiempos de exposición largos, de 1/30 de segundo, por ejemplo. Déjate llevar por la creatividad. Incumple las normas y prueba a fotografiar en otras condiciones. Mueve la cámara utilizando tiempos largos. Toma sujetos en movimiento y no los congeles. Descubrirás que incluso movidos pueden también explicar una historia interesante. Una técnica muy utilizada en fotografía deportiva y que da buenos resultados es el panning. Muévete en paralelo al sujeto y síguelo con la cámara mientras pulsas el botón de disparo. Obtendrás una imagen en la que el sujeto está congelado y el fondo por el que ha pasado durante su recorrido aparece totalmente movido, con estelas de color que pueden ser de gran belleza. La base de la fotografía deportiva es la velocidad de disparo, indispensable para congelar la llegada a meta o el gol. Pero si quieres conseguir una imagen más sugerente, utiliza tiempos de toma algo más lentos para capturar las estelas del movimiento de los deportistas y enfatizar la coreografía. No olvides utilizar un trípode o un monopié para evitar añadir a la imagen un movimiento no deseado.
Los polideportivos y los estadios son entornos llenos de personas que, si aparecen en la fotografía, pueden distraer la atención del sujeto principal. El método más eficaz para tomar buenas fotos es el de desenfocar el fondo en el momento de la toma, utilizando un diafragma abierto. Así tendrás el tema deportivo en primer plano y enfocado, mientras el fondo quedará desenfocado y no distraerá la atención del espectador. Una manera original de explicar un evento deportivo es captarlo antes de que empiece la competición. Estudiar a los atletas mientras se concentran, hacen estiramientos o se colocan en la línea de salida te proporcionará imágenes de un interesante impacto emocional. El deporte es dinamismo y color, incluso en blanco y negro. Una vez hayas terminado de tomar fotos, intenta pasar algunas de ellas, las más significativas, a blanco y negro, si hace falta, creando contrastes más fuertes con correcciones en Photoshop. Podrás conseguir fotografías fantásticas, imágenes que recuerden los grandes acontecimientos deportivos del pasado. Las líneas de una pista de atletismo o de un campo de baloncesto se prestan especialmente a tomas desde el suelo con un objetivo gran angular. Encuadrando estas líneas, se conseguirá un original e impactante punto de vista del partido o de la carrera. Si puedes estar en la pista, aprovecha para realizar tomas como estas. Una foto de bodegón debe tener uno o varios objetos, un plano de apoyo y un fondo. Se empieza normalmente apoyando el objeto sobre una mesa. El primer problema es la línea que se crea entre el plano horizontal y el vertical, normalmente muy molesta. Para evitar ese inconveniente, coloca una cartulina sobre la mesa y cúrvala detrás del sujeto, levantándola y fijándola con cinta adhesiva. Comprueba que queda bien sujeta para evitar que durante las tomas se despegue la cinta y pueda estropear el escenario. Si quieres algo más profesional, utiliza trípodes colocados a ambos lados de la mesa y unidos por una barra horizontal sujeta con abrazaderas. Luego podrás colocar en la barra el fondo con pinzas o cinta adhesiva de papel. También existen unas mesas especiales para hacer bodegones, fabricadas con una estructura de metal, fácil de desmontar, sobre la cual se monta una lámina de plexiglas opalino, también curvada como en el caso del fondo. Esta estructura es más cómoda y estable y permite iluminar el sujeto por debajo para crear agradables efectos luminosos desde debajo o detrás del sujeto. Si utilizas lámparas de tungsteno que se calientan mucho, no las coloques demasiado cerca del plexiglas, porque se estropearía. Comprueba cada cierto tiempo si la lámina se calienta y haz pausas entre una toma y otra apagando las luces. También es recomendable no apoyar directamente el sujeto sobre la superficie. Es mejor usar un soporte, a ser posible transparente, con el que se consigue encuadrar desde la base en la que está apoyado el sujeto e iluminar mejor la parte inferior. Si el soporte es transparente, o negro si estás trabajando con un fondo de ese color, podrás hacer que no aparezca en el encuadre con una correcta iluminación o eliminarlo fácilmente en la edición posterior con Photoshop.
El blanco, el negro o el gris son los colores más adecuados para usar como fondo en un bodegón. Utilizando la técnica de la curva, tienes la posibilidad de mostrar el sujeto como si estuviera flotando. Ese efecto se conoce como limbo. Pero debes aprender cuándo es bueno usar esa opción y cuándo no. Sé creativo y busca posibles soportes que añadan valor y tridimensionalidad a la toma. Una baldosa de cerámica, una base de madera, una pequeña lámina de fórmica o un trozo de linóleo. Con una inversión mínima y mucha fantasía, cada elemento puede aportar algo interesante a tu fotografía. La fotografía de bodegón requiere un gran cuidado de todos los detalles e incluso un cierto estilismo. Es necesario, por tanto, contar con accesorios que puedan reforzar la escena e incluso contar una historia. Por ejemplo, una botella de vino podría necesitar una mesa puesta, con un frutero con uvas, una servilleta, pan o una copa. La búsqueda se tiene que adaptar al tipo de sujeto que quieres fotografiar. No es casualidad que los estudios de los fotógrafos de bodegones estén siempre llenos de objetos de todo tipo, a punto para ser usados en cualquier composición. Incluso cuando haces simples fotografías de recuerdo, tienes que tener presente la composición y el encuadre. Utiliza la regla de los tercios y las líneas de fuerza para resaltar al sujeto. Intenta captar tus sujetos mientras están concentrados en su actividad preferida, para reflejar así sus expresiones espontáneas y relajadas y para explicar algo de ellos que, pasados los años, se recordará con afecto. Busca en el desván aquellos objetos que formaban parte de tu infancia y que ahora están abandonados y llenos de polvo. Fotografíalos con el mismo esmero y atención que le dedicarías a un bodegón. Un fondo claro, una iluminación difusa con una caja de luz y los paneles de aclarado te permitirán conseguir una iluminación uniforme y agradable. Las marcas del tiempo reflejadas en esos objetos se encargarán por sí solas de contar una historia interesante. Imprime las fotos. Para cada uno de los objetos escribe en la parte posterior de la imagen una anécdota relacionada con algún recuerdo agradable. Así, si ese objeto se rompe o se pierde, tendrás para siempre un recuerdo imborrable de él. Las fiestas y celebraciones son momentos para estar con amigos y familiares, pero también de hacerse regalos y felicitaciones mutuas. Graba estos momentos. La mirada agradecida de quien recibe un regalo es un momento impagable para recordarlo. Y es también una buena forma de entrenarse para aprender a captar el momento. El recuerdo de un viaje no está ligado a los clásicos monumentos o a las playas de arenas doradas. Documenta con las fotografías lo que ha hecho que tus vacaciones sean especiales de verdad. Los colores de las canoas en la playa, la mirada de una niña que observa a través de la ventana del tren, un medio de transporte insólito, un incidente en el camino o incluso la espera en el aeropuerto. Las fotos viejas se pueden convertir en protagonistas de nuevas tomas. Por ejemplo, de los bodegones con los cuales quieres recrear un ambiente vintage o de otra época. Para remarcar este inevitable paso del tiempo, aplica un ligero virado a sepia o una dominante cálida en la edición. Hola, ¿cómo les va? El cordial saludo para todo el grupo. Bueno, ahora vamos a ver la unidad número 7, que es la que vamos a tener. Voy a volver a compartir pantalla
Y vamos a entrar en la unidad 7. Vamos a esperar que se cargue PowerPoint y comenzamos. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo que es iluminación nocturna. Se utilizan tiempos de exposición largos y se debe usar un trípode. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando tengo mi cámara fotográfica y coloco la exposición en un tiempo mucho más, en vez de ser en avos de segundo, un tiempo prolongado de 1 segundo, 2 segundos, las cámaras reflex tienen hasta 30 segundos el uso de la cámara, donde uno tiene un tiempo bastante prolongado para poder imprimir las luces que si utilizáramos un flash o lo haríamos en una exposición alta no saldrían. Caso, por ejemplo, de esta fotografía, una exposición con un ISO alto, pero debe ser una exposición de 1 segundo o 2 segundos. Fíjense el sujeto que está parado en el medio que sale movido. Entonces, cuando yo coloco la cámara en segundos, tengo hasta 30 segundos en cámara electrónica, pero después tengo una posición que se llama V, que es bulbo, donde yo acciono el disparador y puedo estar el tiempo determinado que yo quiero. Yo les contaba a ustedes el tema de la fotografía, de astrofotografía, que yo puedo tener encendida la cámara 1 hora, hora y media, y cuando en las viejas épocas sacaba con la película de rollo, hacía las fotografías del círculo de la Tierra con exposiciones de hora y media, donde ustedes se dan, con la luz de la luna, la fotografía se ve de día, porque acuérdense que fotografía es proviene del fotón, que es la milésima parte de la luz, y grafía proviene de graphene, que es escribir con la luz. Tiene que llegar esos fotones, en el caso de la película, a imprimir los aluros de plata, y si no en el caso de las cámaras electrónicas de hoy, a sensibilizar el CCD, que sería lo mismo que la película fotográfica de antes. Entonces, tengo que dar una mayor entrada de tiempo para que esa luz llegue a través del objetivo al sensor y se pueda realizar el proceso en este fenómeno, bueno, del cual electrónicamente se compone la imagen, que después vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la cámara y cómo funciona una cámara en su interna, cómo procesa eso 0 y 1, que es la codificación de la imagen. Pero bueno, eso vamos a dejarlo un poco más adelante. La base de esto es que tienen que saber que este tipo de fotografía se realiza en un mayor tiempo. Toda fotografía que se haga menos de 1,30 de segundo va a salir movida, y por eso necesitamos un trípode donde hay que apoyar la cámara de fotos y que no se mueva, porque si no saldría todo movido. Viejas épocas donde no había plata para comprar un trípode, lo que se utilizaba se fabricaba, las damas bien deben saber cómo es, se hace una bolsita, se le ponen porotos, garbanzos dentro, y eso se cose y se hace una bolsa donde uno apoya el cuerpo de la cámara y se llama la bolsa Judea, donde uno puede utilizarlo apoyándolo sobre una mesa y apoyar bien firme la cámara para moverla y que quede estática. Otras épocas eran debajo de la cámara hay una rosca donde se enrosca el tornillo del trípode, y ahí se colocaba un tornillo con un cable y se le hacía como un lazo, y uno con el pie sostenía la cámara, la levantaba y hacía la fotografía. Es lo que hoy sería el monopié. Bueno, distintos tipos de artilugios para poder hacer que esa cámara quede quieta y hacer la fotografía. Por ejemplo, esta fotografía que están viendo acá, las tormentas son apasionantes sacarlas, se sacan en modalidad bulbo, si se pone la cámara en un trípode, se deja trabajar bastante tiempo para que se imprima la luz, que lo podrán ver ustedes en las luces de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y la del sonido en 300 metros. Entonces, cuando quieren saber que ven el destello y cuentan 1001, 1002, 1003, bueno, si cayó en 1003 es porque lo tenemos a 900 metros. Tomemos la cámara fotográfica y vayamos, ¿no? Porque ese rayo, al tener un campo magnético, que es la cámara fotográfica, nos puede caer a nosotros. Entonces, hay que estar muy precavidos en eso, y si quieren hacer este tipo de fotografía, bueno, tiene que ser una tormenta que venga avanzando, pero bien lejos. Es una advertencia que le hago porque no van a confiarse. Si son las cámaras de antes, no pasa nada. Pero las cámaras electrónicas de ahora, bueno, son complicadas por su campo magnético y podemos ser un pararrayo humano. Así que más vale que abandonen cuando tengan cerca la tormenta. Bueno, y los que le voy a contar en su oportunidad, que yo la verdad de mecánica no entiendo absolutamente nada, pero una vez me pasó una exposición en el Costa Salguero de los autos que hacen tuning, me voy con una cámara muy profesional, un monopié, y empecé a realizar esta foto. Claro,
los que exhibían esta fotografía, estos autos, me abrían los autos, me explicaban, yo no entiendo nada, sé que el motor va adelante, pero no entiendo nada. Pero yo pensaba, si esta gente supiera que yo no entiendo nada, me matan. Pero logré hacer unas fotos espectaculares sin la luz del flash. Están tomadas con un tiempo muy bajo, utilizando la iluminación del ambiente. Entonces quedan estas fotos totalmente hermosas, fíjense. Esas iluminaciones que le hacen en estos lugares son apasionantes, y si ustedes colocaran un flash arriba de la cámara no saldría esta iluminación. Por eso hay que aprovechar las luces que están en el lugar, apagando el flash de la cámara y empezando a trabajar con las luces continuas, en la cual me crean este tipo de clima en la fotografía. Realmente son espectaculares. O a través de la modalidad en bulbo, que ustedes escucharon la cámara, que es el tiempo que yo quiero dejarlo prendido, es decir, abierto el obturador para que entre la luz, en la cual puedo hacer estos destellos. Las líneas rojas son la parte trasera de los autos y las líneas blancas los focos delanteros. Entonces esto me coloco en un puente, pongo un trípode, pongo la cámara, pongo en bulbo y hago una exposición. Ahí ustedes pueden ver la claridad del cielo. Y bueno, estas fotos son totalmente apasionantes. Fíjense qué simple es hacer fotografías con un alto impacto visual cuando uno sabe manejar las herramientas de este tipo. Fíjense esta fotografía que puede ser un atardecer o un amanecer, en la cual también hago el mismo sistema, pongo un trípode de la cámara y le doy un tiempo de prolongación. El oleaje va y que viene, eso es justamente lo que se produce como ese manto. Entonces fíjense qué hermosa fotografía. No, en realidad no son las nubes, sino es el agua que va y viene y va imprimiendo este movimiento, pero queda como un manto de agua. Es realmente hermoso. O esta, acá lo tienen más claro. Imagínense las cataratas del Iguazú, sacados en este tipo de fotografía con un trípode y en bulbo. Miren qué hermosa fotografía. ¿A través de qué? De la velocidad. Esta es una foto sencilla que le hemos hecho en una oportunidad. Es una persona que se ata una virulana en un cable, se prende fuego la virulana y se empieza a dar vuelta en círculo. Entonces lo que desprende son esas chispas, y al tener un tiempo prolongado se logra este tipo de fotografía. Realmente apasionante. Simple pero hermosa. Acuérdense que esto es en plena oscuridad. Esta es la fotografía que le contaba, es la rotación de la Tierra, eso son las estrellas que giran, en la cual uno siempre apunta o a la Cruz del Sur o a la estrella del norte, que no la vemos nosotros acá, que es la estrella boreal. Esa es la rotación de la Tierra. Puedo hacerlo en dos sistemas, o lo hago dejando el obturador prendido y esperando a lo mejor, no sé, una hora puesto, y esto lo que produce es el círculo, o si no, como está hecha esta foto, que es un programa que se llama Star Trace, que se baja del observatorio, es totalmente gratuito, en la cual uno saca fotos más o menos de 30, 40 segundos y hace una pila de fotos, un apilado de 120 fotos, se coloca en este programa, las fotos se van apilando y salen esas rayas. La diferencia que habría entre la cámara de ahora electrónica y la cámara de antes de la Luro de Pixel es que cuando yo tenía la cámara de Luro de Pixel, yo podía dejar la cámara encendida durante mucho tiempo y no pasaba nada. Pero hoy las cámaras electrónicas, como trabajan, justamente la palabra lo dice, a través de ser electrónica, codifican la imagen, lo que se produce es el ruido electrónico. Entonces, tener tanto tiempo prendido una cámara a veces puede producir algunos otros colores o algunos puntos no deseados, por eso se hace el apilamiento de la fotografía. Lo podría hacer, ¿eh? Los sensores soportan esa hora y media, hasta 3 horas nos contaban. Pero mejor es hacer las fotografías por parte porque no hay recalentamiento ni ruido electrónico. Esa sería la diferencia entre una cámara y la otra. Es como anecdótico lo que les cuento. Pero bueno, sépanlo porque les puede pasar el día de mañana que realicen fotografía de este tipo y es apasionante. Tenemos abierto siempre este taller que lo dicta el fotógrafo Diego Arranz, que es el que hicimos con Cristina juntos. Y bueno, cuando ustedes sepan el manejo de cámara, si la situación nos permite poder hacerlo, tenemos este ofrecimiento de hacer este taller y bueno, aprender a enfocar con las estrellas y hacer totalmente cosas maravillosas a través de la fotografía mecánica, en la cual uno después aplica el resto de su vida con el mismo sistema, es decir, aprendiendo la base y de cómo se realiza. Bueno, es muy simple. Después, la mecánica siempre es la misma, pero los escenarios son totalmente distintos. Dejamos ese tema y empezamos con el uso de gran angular. Es nos permite deformar la realidad de la visión normal de un lente de 50 milímetros que equivale a la angulatura del ojo humano. El ojo humano, cada ojo tiene un ángulo de visión que son entre 43 y 46 grados cada uno de ellos, y los dos juntos vemos en 72 grados, que eso es cuando vos compras una cámara de foto, te dice viene con un lente normal.
Entonces, el lente normal es de 50 milímetros, es lo que vería el ángulo del ojo humano. Pero nosotros podemos tener una suerte con respecto a los lentes porque podemos abrir ese campo de visión. Es decir, yo veo en 50 grados o 46 grados y abro el campo de visión y veo más. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo me compro un lente de 50 y voy a hacer un ambiente, un civil, donde está la gente. Con un 50 milímetros me voy a tener que poner muy lejos para poder agarrar toda la gente. Entonces me salen toda la gente chiquitita. Pero si yo tengo un lente que es gran angular, en la cual me abre el campo de visión, voy a ver de la misma distancia que estoy puesto usando un 50, abro el campo y veo toda la gente. Entonces, eso es a lo que se refiere el uso de la gran angular. Y también es el que aumenta la perspectiva. Recuerden ustedes que cuando vemos la fotografía de un edificio, de la arquitectura, se llama la regla del paralelaje, donde ahí se producen que las las líneas se tuercen. Acuérdense que en matemática dos rectas no se cortan, pero sí en la visión pasa y en la óptica también. Entonces, ese error de paralelaje, o regla de paralelaje, es que uno ve esas curvas, perdón, las rectas se van a poner en forma más oblicua, y cuanto más se agranda el campo de visión, más oblicuos se exponen. Habíamos visto que están los estancos o los bancos ópticos y está el objetivo descentrable, la cual me corrigen esas reglas. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy caro. Entonces, yo gracias a mi amigo Photoshop tengo en el programa algo que sirve, que es bárbaro, que es la corrección de las paralelas, y lo puedo hacer a través de un programa. Entonces, no necesito comprarme el objetivo descentrable, sino lo puedo arreglar directamente con Photoshop. Pero más allá de eso, del error de paralelas, también el problema que tengo y que a veces se acentúa es que cuando todo lo que tenga en el primer término, lo que hace es que salga más grande. Entonces hago otro tipo de fotografía creativa. El concepto de esto es saber que el gran ángulo es abrir el campo de visión, pero a su vez todo lo que tenga más cerca, en el escorzo de este tipo de fotografía, sale más grande. Entonces esa deformación me sirve, porque imagínense, siempre pongo el mismo ejemplo porque es algo lindo para que lo hagan. Me subo a un banco, tomo un pequeño con un cucurucho y lo elevo. Pues como lo estoy tomando en picado, tengo el cucurucho grande y las líneas que me van a converger del chico más finita. El mismo caso lo puedo hacer al revés. Una persona, me pongo en contrapicado, es decir, desde el piso, alguien levanta el pie, un soldado, supongamos. Se ve en primer plano, lo que veo es el pie del soldado, y en proporción, pero en forma triangular hacia atrás, veo a la persona. Entonces hay una magnitud y una relación de escala y hay algo que me impone. En ese caso, utilicen los gran angulares porque son espectaculares. No sirven para hacer retrato, porque ahora vamos a ver fotos que se deforman, pero es bien que si quieren hacer alguna caricatura, sí, lo sirve. Fíjense esta fotografía, también tomada desde abajo, seguramente el fotógrafo se acostó en el piso para sacarlo, y fíjense cómo se deforman las líneas, que quedan espectaculares. Pero bueno, sepan que con este tipo de gran ángulo pueden hacer este tipo de imágenes, o bien utilizando lo que es llamado el ojo de pez, que es un objetivo que se abre en 180 grados y puedo capturar todo este estadio con un solo objetivo, y bueno, una fotografía espectacular, maravillosa. Entonces hay objetivos que me sirven para determinadas cosas. En este caso estamos hablando de focales que son gran angulares, donde a pesar de su precio, van siendo que cada vez habrá más ese campo de visión. Arranca del ojo de pez y van siendo en milímetros. 14, 18, 24, 35, hasta llegar a 50. Esa sería la escala que después vamos a verlo cuando veamos en óptica. Y los lentes de fotografía. Fíjense esta fotografía, qué buena que está, tomada con un gran angular, la deformación. Una fotografía cómica, muy linda, pero la pueden usar. No, obviamente esta fotografía no es para un casamiento ni para hacer un retrato, pero bueno, es una foto alocada que queda buena. Este tipo de foto, hace muchos años, cuando la gente iba a lugares como en Bariloche, los viajes egresados, la gente se ponía en forma de semicírculo, porque el objetivo de la cámara lo que hacía era girar y salía lo que estaba en semicírculo en forma recta. Pero ahora, gracias a la tecnología de los teléfonos, yo directamente tengo el teléfono y lo que hago es ponerlo frente a ustedes, y la misma línea me va haciendo que haga el barrido. Entonces, esta fotografía se produce a través de la parte electrónica de un teléfono, sin necesidad de tener semejante cámara.
pero el método es el mismo. Uno tiene que hacer esto, y moviendo la cámara, y hace una rotación de lo que es el objetivo. Fíjense esta fotografía en Calafate, una fotografía que es imposible tomarla si no es con este tipo de fotografía panorámica. Entonces, bueno, acá ven esa foto que queda espectacular. Siempre va a salir un poco más recortada, pero lo que hago es que salga toda la fotografía. Y después está la fotografía en 360 con estos teléfonos también, que ustedes pueden hacer el giro completo y sale una fotografía muy buena. Bien, dejamos esa parte y empezamos con el relleno en el encuadre. Para aprovechar el impacto visual debemos aprovechar al máximo el encuadre y llenarlo con todo el tema a fotografiar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el aficionado lo que hace es sacar desde muy lejos y no aprovechar el contenido de todo ese rectángulo, entonces los objetos quedan chiquititos. Mira, sacale esa flor. Y la flor es chiquitita así, y a lo mejor está todo desperdiciado. Entonces, ¿qué hay que perder? Hay que perder el miedo, es lo que yo le contaba a ustedes. Para aprovechar la imagen tienen que acercarse. Por ejemplo, esta fotografía. Esta fotografía el fotógrafo utilizó un lente para acercarse, pero la encuadró. O bien si tengo un lente muy pequeño, me acerco al sujeto, hay que perder el miedo, porque si no desperdiciamos lo que es la información, y cuando la recortamos en un programa como Photoshop, lo que hacemos es que se aumenten la cantidad de píxeles y no tengan tan buena nitidez. Entonces, mirá qué fácil que es directamente. Me acerco o me acerco con el lente, pero relleno el encuadre. En ese tipo de toma, fíjense que arriba de la cabeza no se corta la cabeza a ras, se deja lo que se llama aire. Un poquito de aire en la parte de arriba. Ojo, uno puede hacer un primerísimo primer plano y cortar, pero generalmente, como regla general, siempre cuando hagan este tipo de fotos, déjenle un pedacito arriba que se llama aire, como para que la foto no quede tan marginada. Por eso después vamos a hablar cuando hagamos pose. Fíjense ustedes, rellenar el encuadre. Acá se cortó tranquilamente, y yo soy de cortar esta fotografía y está permitido y quedan buenísimas. El impacto visual, la línea de los ojos en el tercio superior, y una fotografía que llama totalmente la atención. El aficionado común, que lo que hace, saca de lejos. Cuando nos toca la práctica con la modelo, lo que hacen es sacar de lejos y desaprovechan la escena, que es la señorita. Entonces, el tema es acercarse o acercar y hacer, en este caso, un primer plano de su cara, que está espectacular. Fíjate esta, utiliza la diagonal de la capelina y el impacto visual de esa expresión de la modelo está buenísimo. No está puesto en el centro, fíjese que acá se rompe la regla compositiva, pero queda todo el margen de la parte de arriba en el tercio superior. Muy buena fotografía en la inclinación y bueno, en su escenografía, en su iluminación. Una foto hermosa. Fíjense lo que hablábamos de los ojos tirantes, acá le anexaron una luz de lateral para cortar lo que hablábamos en la clase anterior de la angulatura de la cara. Si esa luz no estuviera en el destello del ojo izquierdo, esa fotografía tendría lo que se llaman los ojos tirantes, y ese destello hizo que se cortara el efecto de ojos tirantes. Esta es la foto que yo les hablaba hoy, en la cual fíjense que puesto desde abajo hay una relación de triángulo, porque el gran angular lo va a lograr, va a ser así, porque ya es óptico verlo de esta forma a través de la lente, y bueno, lo que hacen es que el primer sujeto sea más grande, y si se pone más de abajo y el pie está más levantado, más lindo es el efecto. Así que bueno, lo dejo a su libertad para hacer este tipo de fotos directamente o desde arriba o desde abajo. Para eso vemos nosotros lo que son los encuadres, en picado o en contrapicado en este caso. Fíjate esta fotografía, qué impacto visual hermoso. Las damas que están mirando sabrán cómo hacerla. Fíjense cómo produce un gran impacto visual, y el fotógrafo, bueno, habíamos hablado, alguien me preguntó en su momento, cuando uno ve la iluminación, dado la curvatura del ojo, el ojo va a reflejar todo lo que el fotógrafo utilizó, toda la artillería que utilizó. En este caso, el fotógrafo utilizó una luz lateral a 45 grados, que ahí se ve como una estrella. Cuando es una estrella es un paraguas que está usado. Entonces, bueno, ahí ven cómo el fotógrafo ilumina. Queda bien. Alguien pregunta y dice, bueno, pero no está en el centro. No, no. A veces cuando sacamos una fotografía que no está bien iluminada, lo que hacemos con Photoshop es darle ese punto de luz como para darle una mayor atención. Lamentablemente este paraguas que utilizó el sujeto obviamente está puesto muy cerca del sujeto, de la modelo, y lo que provoca es que se vea de esa forma, pero es lo que le da la vida. Así que después cuando hablemos del ojo van a ver la mecánica, es espectacular, pero la reflexión de esto por la pregunta que me hicieron es que
utilicé un paraguas y se ve a través de la iluminación. Si ese paraguas estuviera más lejos, el punto se va a ver más chico y al estar más cerca, ese punto se va a ver más claro. No molesta la mirada. Miren esta fotografía rellenando el encuadre. Hay alguien en el grupo que saca con mascota, fíjense acercándose, teniendo su cachorro, qué hermosa fotografía. Cuando vos te acostás con tu mascota, generalmente a veces se quedan dormidos. Bueno, es el momento de hacer una foto o con el celular o bien hacerla con un teleobjetivo y capturar este hermoso momento que lo tenemos todo, que tenemos mascota. Así que vayan pensando una foto de este tipo que está muy linda. Fíjense el impacto visual. Si lo sacan de arriba, lo sacan de lejos, no va a representar la misma historia, el mismo impacto. El tema es acercarse. Como tengo el grupo de teléfono, bueno, es cuestión de acercarse con el teléfono y los que tengan una cámara fotográfica y que dispongan de un teleobjetivo pueden hacer esta fotografía sin que el animal se dé cuenta que uno lo está fotografiando. Fíjense esta foto, está tomada con un lente micro, pero esas gotas de agua, como están representadas, observenla en diagonal de la rama en la cual están apoyadas y también el relleno del encuadre con un desenfoque lógico que lo pasa a un segundo plano, pero hacer fotografías de gotas de agua realmente es apasionante, pero hay que tener un lente especialmente para eso. Miren esta foto que yo he visto que han sacado, llegando más a esto, y los teléfonos tienen macro, así que pueden llegar a esto con una iluminación desde un costado, no es una foto sacada de plano. Esto está de sencillo, utilizaron un vidrio esmerilado, o bien utilizan un vidrio y le ponen un papel de calco debajo, asoman todo eso, hacen ese círculo con los lápices de estos de grafito y hacen la fotografía. Miren qué simple, fíjense cómo es una composición asimétrica y el movimiento radial que tiene, en la cual me genera una fotografía muy interesante. Esta es una foto que pueden hacer y miren el impacto visual que se logra. Está muy, muy buena. Bien, terminado esto, nosotros los fotógrafos, si no tenemos lo que es la luz, no podemos hacer fotografía. Porque fotografía, lo habíamos dicho anteriormente, la palabra fotografía proviene del fotón, de la foto, que proviene del fotón, que es la parte más chiquitita, más diminuta de lo que es la luz, y grafía es grafismo o grafén, que es dibujar con la luz. Entonces, si no hay luz, no hay fotografía. Pero puedo realizar fotografías con la luz de una vela, con la luz de la luna, y hacer fotografías de cualquier tipo siempre que haya una pizca de luz. Lo importante es que hay que tener un tiempo prolongado de exposición para que esos fotones vayan entrando a la cámara y puedan impresionar lo que es la película fotográfica, el píxel, o bien ahora el CCD, y esa decodificación electrónica que va a hacer la cámara, bueno, lo convierta en la imagen, que después vamos a ver a fondo cómo trabaja una cámara de fotos. Eso, parte interna, está muy, muy, muy interesante saberlo. Bueno, sabemos que la luz viaja en forma de ondas electromagnéticas, ese era el Sol, única fuente de luz natural, 324.000 veces más grande que la Tierra, 6 millones de grados centígrados de su superficie, emite longitudes de onda electromagnética en kilotones y llegan a la Tierra, que gracias a la capa de ozono que está entre los 15 y 49 kilómetros, hacen que hay algunos rayos que vamos a ver ahora no sean nocivos para nuestra salud. Por eso se cuida tanto lo que es la capa de ozono. Pero el concepto de esto es que la luz viaja en forma de ondas, que esto es una representación gráfica de una sinusoide donde es una cresta, donde tiene una amplitud y una longitud. En la amplitud uno tiene lo que es la intensidad del color y la longitud sería la cantidad de poder que tiene cada rayo que se emite. Bien, hablamos de un espectro electromagnético que arranca de cero, que se mide en nanómetro, que es la décima de Armstrong, en la cual, bueno, se habla en nanómetro donde arranca de cero y hay una parte que no es visible. Nanómetro es la millonésima del milímetro también. Cero que no es visible, no se ve nada, pero hay una porción en la cual es de 0 a 400 nanómetros, intervienen los que son los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Los rayos ultravioletas son fáciles de detectar porque es cuando uno asciende a una determinada altura. Ustedes van a ver en el horizonte de la línea de día, obviamente, van a ver como una neblina, se llama calina. Esa calina, para poder romperla y que se vea mucho más nítido, en los objetivos de nuestras cámaras fotográficas se colocan un filtro que se llama UV, que aparte de ser de protección, que después cuando hablemos de lente les voy a contar por qué se pone este lente, hace que esa calina se
pueda romper y se vea más nítido. Cuanto más se asciende en la altura, esa calina aumenta, entonces se usan los filtros que se llaman skylight. Pero sepan que los que tengan en cámara fotográfica reflex, es importante que le coloquen un filtro UV, que no tiene ningún tipo de alteración en lo que son los colores, pero sirven como un filtro protector al lente. Después lo vamos a ampliar eso. Los rayos gamma son los nocivos para lo que es la salud, porque si no estuviera esa capa de ozono, nos quemamos. Son ondas muy poderosas que, bueno, por la capa de ozono justamente no nos destruyen los tejidos. Y los rayos X es la porción de que a nosotros nos interesa, porque ahí está lo que es la radiología, los rayos X, la radiografía. Pero bueno, yo le voy a contar una experiencia que realicé hace muchos años con la fotografía del aura humana, de nuestra aura humana. Y logré hacerlo. Yo voy a colgar acá en el grupo, tuve la suerte, el honor de ser publicado en 1996 en una revista muy importante, la más importante del país, que era Fotomundo. Y bueno, realicé una experiencia que es fotografiar el aura humana, mi aura humana. Bueno, el experimento data de que uno tiene que usar un alto voltaje a bajo amperaje. Llamo al laboratorio de Mercedes, de acá de la luz, y me dice, no, si usted está loco, me cortaron. Entonces empecé a investigar y empiezo a preguntar, y justo un amigo que viene al trabajo me dice, pero mirá, es mecánico, me dice, esto es fácil, dice una bobina de la moto. Entonces la bobina entrega un alto voltaje bajo amperaje, es decir, no te mata. Entonces lo realizamos con una moto en un lugar oscuro, donde yo utilicé de la bobina de la moto en marcha un cable a una piscera de aluminio, usé como papel aislante una hoja de fotografía, que es un papel RC, y bueno, iba imprimiendo cada dedo de la mano y se provocó la imagen que en el libro de la fotografía Kirlian, el libro de Kirlian, están los mismos colores. Cada dedo es un terminal nervioso que, bueno, hay distintas variantes que se estudian a través de la psicología o a través de la medicina y a través de la parapsicología. Entonces, cuando voy a esta revista, el editor me dice, bueno, pero ¿usted de qué punto de vista lo ve? Yo lo veo desde el punto de vista fotográfico. Bueno, entonces explique cómo usted lo hace, que lo voy a publicar. Y así lo hice. A todo esto tenía la persona que me había conseguido el libro de Kirlian, al parapsicólogo que leía cada imagen y a una persona que entendía de esto y me decía que, bueno, cada dedo es un terminal nervioso y de acuerdo a los colores se van viendo qué es lo que pasa en el campo electrónico que era. Pedro, que está acá presente, es con un capacitor. Yo sentía ese chisporroteo y bueno, lo imprimí en película diapositiva, en película blanco y negro, en película color y después lo revelé y salió eso. Así que bueno, para mí fue algo fugaz, pero una experiencia muy linda de hacer, pasó y bueno, la experiencia se hizo. Pero lo importante de esto es que los rayos X sirven en este momento para, bueno, ahora no, pero en su momento era para las placas radiográficas, que eran el acetato, y hoy Pedro, bueno, nos contaba cuando hablamos de esto, nos decía, bueno, que ya es totalmente distinto. Pero bueno, es un campo que nos interesa. En ese campo que arranca de los 320 nanómetros a 400, después cuando ampliemos en la parte de luz, vamos a ver lo que se llama la fluorescencia y la fosforescencia, que también lo utilizamos para poder hacer fotos, con la luz ultravioleta. Así que bueno, ese es otro capítulo que lo vamos a hacer como experiencia con el manejo de cámara. Seguimos con esto. Hay una porción que el ojo humano lo va a ver, que es de 400 a 700 nanómetros, donde empiezan a aparecer los colores. El azul, a 500 el verde y después casi llegando a 700 el rojo, que son los colores primarios de la luz. Entonces yo físicamente lo puedo demostrar a través de un prisma. Pasa el rayo de luz y el prisma descompone en colores. O algo muy simple, una manguera. Lo apunto al sol y cuando veo que cae el agua, o cuando llueve en la atmósfera, se ve el arco iris. Entonces, ahí están representados los tres colores, el rojo, el verde y el azul, que son los colores puros primarios del espectro electromagnético para utilizar en la fotografía. En la pintura son otros colores, pero la diferencia que tenemos, si bien somos los hijos de los pintores, nos diferenciamos en los colores porque nosotros usamos el espectro electromagnético y el pintor usa la mezcla de paleta y ahí hace sus colores. Bueno, lo demostramos en la parte física, pero también lo podemos demostrar en la parte médica. El tema de la parte médica es que nosotros en nuestros ojos poseemos lo que son los conos y bastones, que están ubicados en la parte detrás del ojo,
que cuando entra la luz a la retina se encuentran los conos y bastones que son sensibles a estos tres colores, al rojo, el verde y el azul. Estos tres colores, cuando carecemos de algo, tenemos problemas en este tipo de conos y bastones, bueno, está lo que se llama el daltonismo, lo descubre Dalton, un científico, y bueno, se llaman que son daltónicos y no ven bien. Y Pedro aportaba también su granito de arena, que ya que los reptiles ven en los colores que son los infrarrojos. Así que por un lado queda demostrado en la parte física los tres colores primarios, y por la parte médica también queda demostrado que los tres colores estos son los colores primarios. Así que bueno, ese es el espectro que ve la cámara y el ojo humano. Hay una relación entre la cámara siempre casi muy paralela entre el ojo y la cámara. Después tenemos la otra porción, que es el infrarrojo, que va de 700 a 1350 nanómetros. De 700 a 900 nanómetros hacíamos experimentos hace muchos años con películas que se guardaban en el refrigerador, que había que revelarla enseguida, porque claro, cualquier temperatura la velaba, y si se ponía blanca la imagen, y podíamos hacer experimentos como el de, por ejemplo, hacer un raspón en la pared, se sacaba totalmente oscura, y ahí automáticamente se veía el rayón, por la energía que dejaba la fricción. O por ejemplo, si vos, por ejemplo, dejás un cuerpo caliente y lo alejás y sacás la fotografía, queda ese calor queda. Entonces, las películas militares que arrancan de los 900 a 1350 nanómetros, que son ya el infrarrojo, son esas placas que se sacan para ver el movimiento de tropa, o para ver si hay un movimiento desde los satélites, desde un avión. Y si no, también se utiliza la película infrarroja para estudiar el follaje de los árboles. De acuerdo a su coloración, está muy bueno. Eso hoy lo podemos hacer con un filtro, sin llegar a este tipo de película, que cambia totalmente los colores y salen fotografías impresionantes. Pero por lo menos sepan que la porción infrarroja se utiliza mucho para la fotografía militar y la de pericia. Y en la parte médica, hace muchos años, bueno, se sacaba un cuerpo también oscura y se veía la parte venosa. Pedro había aportado que también le inyectaban algo como para que se viera mejor, que hoy la tecnología lleva a otra cosa. Pero sabemos que hay dos porciones que no vemos, pero que se utilizan. Y la porción que se ve es lo que captura el ojo humano y la cámara de fotografía. Bien, la dirección de la luz. Es decir, la luz siempre va a viajar en línea recta. Esto es simple. Si nosotros tomamos una pelotita de ping-pong y la alumbramos con una linterna, de un lado va a estar en forma iluminada y del otro lado va a ser oscura. Entonces no viaja circularmente. Sabemos que viaja en línea recta. Bien, si nosotros tomamos un elemento que puede ser un pole span, que es un tergopol, o algo que me refracte la luz, o me refleje la luz, perdón, lo que voy a hacer es desviar. Siempre la misma angulatura. Si la luz entra en 45, desvía en 45 la reflexión. Y eso es importante, porque los fotógrafos somos los que manejamos la iluminación. Entonces podemos dirigirla, la podemos llevar donde queremos. Yo estoy recibiendo una luz en este momento, y si tengo una pantalla de color blanco, lo que hago es rebotar esa luz y llevarla. Eso lo mismo lo puedo hacer con un espejo o con un acero inoxidable. Entonces yo puedo dirigir. Ustedes van a ver cuando hacen esos backstage, los fotógrafos que están con un disco, que lo vamos a hacer en la experiencia, y van a ver cómo rellenan con la luz cuando no le llega la luz a la cara. Entonces, el sujeto recibe el sol a 45 grados de arriba, y lo que hago es utilizar esa pantalla y poder llevar la luz donde yo quiero, en este caso pues a la cara o el lugar donde yo quiera puntualizar. Entonces, el concepto es que yo puedo reflejar la luz. La refracción es otra cosa. Es cuando, por ejemplo, en un vaso de agua uno pone una lapicera y se tuerce. Eso es lo que pasa, la refracción en el lente, que la luz va viajando en forma distinta, si se va refractando, y produce lo que es el flare o ese punto blanco, que bueno, yo ya les voy a enseñar cómo sacarlo con un parasol o utilizando el parasol humano, pero eso es otro capítulo del lente. Entonces, refractar es una cosa y la refracción es esto, que es reflejar, desviar la luz. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo un elemento donde la luz va a pasar por algo, lo que voy a hacer es tamizar la luz. Esa tamización hace que los rayos salgan en varias direcciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo recibo una luz desde acá que es dura y tengo la parte iluminada y una parte oscura, si yo lo recibo con una luz pero que pasa a través de algo, que puede ser una tela, puede ser un papel de calcar, va a hacer que salga mucho más suave. Ahora vamos a ver fotografías. Entonces yo puedo hacer la luz más dura o la luz más suave y hacer que la transición, que es la línea
de la parte de la luz a la sombra puede ser o más marcada o menos marcada. Lo vamos a ver en ejemplo. Se llama luz dura justamente cuando estamos hablando de una luz que tiene mayor contraste, una fuente de iluminación en la cual tengo la pelotita de tenis, una pelotita de PowerPoint es esta. Les digo porque bueno, no llega a ser una pelota, pero ¿qué es lo que pasa? De un lado está iluminada y del otro lado está oscura. Esto es una luz dura. Cuando en fotografía hablamos, decimos luz dura es esto, una luz que tiene un contraste muy elevado. Contraste, la diferencia que hay entre el claro y el oscuro. La línea de transición es la que va a diferenciar el claro del oscuro. Eso se llama línea de transición. Fíjate, esta luz es una luz dura, que si bien tiene una del otro costado, yo la veo del lado derecho que está bien iluminada y de la izquierda está menos iluminada, hay una línea de transición en la cara donde me produce la diferencia del claro y el oscuro. Fíjate en esta fotografía que tiene una sola luz, cómo está la diferencia entre el claro y el oscuro. Se llama luz dura. Ahora la cosa es distinta. Cuando la luz es suave, la luz tamizada nos da sombras más suaves y menos contrastadas. Es la fuente de iluminación. Vamos a volver a iluminar, vamos a hacerlo pasar por un voal o una papel de calco o una tela. Entonces los rayos van a salir dispersos en cualquier dirección y lo que va a hacer que esa pelotita que ilumino, en vez de ser negra de un lado, va a ser de color oscura. Acá lo vemos en estas luces. Si los fotógrafos cuando vamos a hacer una fotografía de modelo o quiero hacer algo muy lindo, lo que hago es justamente hacer que la luz sea más suave. Fíjense acá en el ojo de la señorita cómo se ve la luz A45 de arriba, que está iluminada, pero también está iluminada del otro lado y hace una transición mucho más suave entre el claro y el oscuro. Acá hay una refracción del otro lado donde se refleja, justamente se está reflejando de un lado al otro. La luz principal viene del lado de la izquierda y la luz secundaria está compensada para que esa transición sea más suave. Si no, sería una parte clara y una parte oscura. Acá es una parte un poquito más clara y una parte más clarita. Esta fotografía es la que hablábamos hoy de una iluminación que puede ser tamizada, pero a su vez, fíjense en el destello de los ojos, cómo tiene una placa reflectiva donde se ilumina la cara. Entonces es una fotografía muy bien hecha, que lo vamos a aprender. Bien, el color y su relación. Es decir, hay colores que tienen mayor peso o menor peso, pero hay que saber colocarlos y saber ubicarlos. Entonces, de acuerdo al color, uno va a tener, hay una relación en la imagen y hay un carácter en los colores. Por eso las damas bien saben que cada color asemeja algo y acentúa algo. Por ejemplo, el azul es un color relacionado con el cielo, pero a su vez también es con lo frío, es un color frío y es un color que se relaciona con la vejez. Fíjate, esta fotografía, bueno, invade todo lo que es el azul. Pero mira esta. Esta fotografía, hace muchos años uno colocaba un filtro azul en la cámara, es un vidrio que se enroscaba con un filtro, o los filtros Cooking, que son como unos rectángulos que se colocan también delante del objetivo, tiene un portafiltro y hay distintos rectángulos con colores, que era muy usado. Entonces hacía esta fotografía como de neblina y que en su momento es la neblina, pero ¿qué pasa? Le da mucho más frialdad y mucho más carácter a la fotografía. Se tenía en la foto. Hoy cualquier programa de edición me puede realizar este tipo de filtro. Por eso la parte electrónica y de edición es espectacular. Me reemplaza un montón de trabajo. Porque si no, habría que llevar una valija llena de cosas para poder hacer fotografía. Antes viajamos con bolsos completos y hasta dos, llevando material para una ocasión como esta. También fíjate esta foto, un color que da frío y bueno, se tiñó la imagen para darle un carácter de este tipo. O esta fotografía que es utilizado un flash, yo puedo poner o un filtro azul o bien a la luz teñirla, un flash. Yo le coloco un papel celofán delante y la convierto en el color que quiera. Entonces fíjese cuánta creatividad uno puede tener con una simple lámpara de LED colocado con un papel gel de esos papel celofán que ustedes lo compran en los kioscos y pueden hacer una fotografía totalmente distinta. ¿Cuánto pueden inventar? Acuérdense, todo oscuro, un velador, pues velador no, ojo con la luz que usted tiene, pues se prende fuego, sino son luces LED donde no tienen temperatura y pueden usar este tipo de elementos. Porque también les aclaro, los fondos en las fotografías también se pueden tener. Yo tengo, por ejemplo, una modelo, tengo un flash para el fondo, no voy a andar comprando un fondo de cada color, directamente lo puedo teñir y puedo hacer que sea viceversa de dos colores distintos. Y teniendo dos luces en el fondo puedo hacer cualquier cosa, o tres luces. Entonces,
empiecen a pensar en la imaginación que puedan realizar y bueno, con nada pueden hacer este tipo de fotografías que quedan muy, muy lindas. El color verde está relacionado con lo que es la naturaleza, un color hermoso que lo vamos a ver y que bueno, que eh, en la placa de Bayer cuando veamos en la cámara de fotografía siempre está, son 4 píxeles, el rojo, verde y el azul, pero siempre hay 2 verdes, un azul y un rojo. Pues un color que está muy, muy invadido en nuestra naturaleza, en nuestra vida. Y fíjate que, bueno, está relacionado con esto, es un color tranquilo, un color armónico, un color que nos da, digamos, como la paz, ¿viste? La relajación en el verde. También, bueno, este tipo de fotografía, fíjense qué hermosa foto, pero también un color de tranquilidad. El, muy usado también lo que es en gastronomía, este tipo de detalle. En cambio, el rojo es un color ya más, digamos, un color más seductor. Las damas lo tienen muy presente porque utilizan mucho el rojo en la seducción. Ahora vamos a ver una foto. Por ejemplo, esta foto que habíamos visto de la diagonal y la tensión, también lo que es el peso compositivo que vamos a ver en los colores son los que te van a atraer la mirada. Hay un peso para cada color que ahora un poquitito más adelante lo vamos a ver. Fíjate esta dama con ese color rojo, una dama totalmente, cuando uno hace un desnudo, que en realidad no es mostrar su cuerpo, sino que es insinuar a través de la iluminación, pero ¿qué pasa? Cuando una dama quiere seducir, es decir, un vestido o una pollera con un pequeño ángulo de tajo y con un color rojo, bueno, y sus labios rojos, realmente queda totalmente más seductora, muy utilizado por las damas estos colores. Fíjense esta señorita con el tono de labio rojo, bueno, expresa, y después vamos a ver lo que es la sonrisa, el esbozo, pero también seduce con ese color. Es un color muy, muy seductor el rojo, con mucho peso compositivo. Al contrario del amarillo, que es un color vibrante, donde a los conos y bastones los pone como loco, pero realmente es un color lindo para hacer, un color que hay que sobreexponer cuando hagamos tomas, pero que es hermoso. Es un color también muy vibrante, muy excitante. Por ejemplo, se han hecho pruebas en comedores donde se ha pintado de amarillo, es un color de mucha tensión nerviosa. Se ha pintado de rojo y el movimiento de la gente era totalmente veloz, pero cuando los ambientes se pintan de un color muy verde cálido, ya da más tranquilidad. Y fíjense que es cierto, porque los colores de comidas vegetarianas prevalece esos verdes tranquilos, degradados, que dan una relajación. Así que fíjense qué importancia que son los colores. Muchas veces eligen un fondo y hay que saber elegir el color. La mujer maneja muy bien este tema de coloración. Pero bueno, es importante saberlo. Los hombres tenemos que saberlo porque si vestemos una persona o hacemos un escenario con determinado color, podemos contrarrestar a lo mejor el mensaje que queremos dar en la fotografía. Bueno, muy relacionado con los colores del amarillo, naranja del atardecer, unas fotos hermosas y también utilizado mucho para la arquitectura. Si recuerden que los colores pasteles son los colores degradados que se van degradando al 50% y así su proporción agregándole blanco. Es decir, es muy simple. Un tarro blanco de pintura, vos le vas agregando gotitas de negro, se va oscureciendo cada vez más hasta llegar a un negro. Y un tarro negro que le voy agregando gotitas blancas, se va a producir blanco. Entonces, si yo esos colores los voy degradando a través de la sobreexposición, es decir, dejar entrar más luz, que lo vamos a ver más adelante, lo que voy a hacer es aclararlo. Hay tablas Pantone, cuando uno va a comprar a la pinturería, donde esa tabla Pantone lo que me va viendo es que de un amarillo se va degradando, se llama tabla Pantone. Y bueno, las cámaras fotográficas también toman esos colores. De ahí que también la pixelación, cuando uno dice, bueno, tiene tantos megapíxeles, la tabla Pantone se capta a partir de los 4 megapíxeles. Fíjate que ahora estamos en cámara de 24, 50 y ahora Canon saca una cámara de 100 megapíxeles. Así que imagínense los millones de colores que podemos reproducir. Eso, bueno, es un capítulo que Juan lo va a ampliar bien y van a ver que son millones de colores que se aplican en la imagen, estas electrónicas. Así que bueno, por lo menos queda el concepto de que los colores pasteles son los colores que se van degradando y puedo hacer que un rojo salga más clarito o que un rojo salga más oscuro, que eso es cuando se le da menor tiempo, se subexpone. Si yo puedo trabajar en la imagen con los colores que sean más fuertes, más claros, y lo voy eligiendo a través de la exposición. Es un capítulo más adelante. Fíjense estos ambientes armónicos que son todos colores pasteles, muy utilizados por las damas y muy utilizados en la decoración. Salvo, bueno, que quiera pintar esa pared de rojo y ya está. Y furia, ¿viste? Pero bueno, eso depende de cada uno. Bien como Pedro había aportado su dato, es cierto, los colores, el blanco es la suma de todos los colores. Después lo vamos a ver cuando hablemos un poco más mejor de la luz, es que es en un disco de Newton, uno pone todos los colores, lo hace girar y se pone el blanco. Es decir, el blanco es la suma de todos los colores y el negro es la ausencia. Si no hay luz,
no hay nada, entonces es negro. Importante, el color blanco es la suma de todos los colores, el negro es la ausencia de nada, no hay ningún color, no hay invasión de nada, los colores degradados del 50% se denominan pasteles. Así que bueno, este sería el concepto. Bien, los colores fríos, el azul, que lo vimos en la foto, el verde y el violeta llamados colores fríos. Los colores cálidos son el amarillo, naranja, el rojo, los atardeceres, y en la psicología de los colores en las personas es muy aplicado. Lo vamos a ver en fotos. Los colores cálidos se relacionan con los niños, la juventud, los colores fríos con las personas mayores. Recuerden la foto que habíamos visto anteriormente de los retratos de esos sujetos que estaban, que fotografías premiadas, acuérdense que estaban como invadidos como el azul, con el azulado. Entonces eso es lo que le da la sensación de la vejez, los colores fríos. Hay toda una relación, cuando uno hace un grading, que es el color de la imagen, bueno, también va sugerido todo este tipo de cosas. Lo hago más cálido, lo hago más frío, y uno va eligiendo. Entonces nosotros los fotógrafos podemos decidir en la imagen qué tipo de composición queremos, si es cálida, si es fría, y ahí, bueno, vamos jugando con la imagen. Miren cuántas cosas hay para hacerlo. Acá tienen un ejemplo. Esta persona mayor, que se le agregó un grading en color azulado, fíjense que da mucho más la imagen de una persona, acentúa, mejor dicho, su vejez, su textura, el paso del tiempo. Fíjate esta señorita ya con los colores más cálidos, de atardeceres, o bien puedo usar un disco, un Lastolay en color dorado. Después vamos a hablar de los elementos que se utilizan en la fotografía, que son los paraguas, los reflectivos blanco, plateado, para qué sirve y para qué hacer. Bueno, uno de los casos es este, la luz del atardecer o el relleno de un color en clarito que puede ser un dorado, entonces hacen esta fotografía que sea mucho más cálida. O la de los niños. Los chicos siempre tienen esas ropas estridentes, llamadoras, justamente por eso. Y si uno lo pone en un clima, como en este caso, esos autitos que está, o la calecita que van ellos en ese lugar, lo que hace, bueno, es hacer toda una fotografía armónica mucho más cálida que fría. Esto, un amanecer, esto, un atardecer. Fíjese cómo se va cambiando. Esto también, hay lugares donde se producen estos atardeceres. Tengo amigos que han estado en Tailandia, esos atardeceres son espectaculares, pero no estamos en Tailandia. Entonces, ¿cómo nos vamos a Entre Ríos y agarramos las palmeras y simplemente con un programa de edición le ponemos un filtro naranja y ya está? O le ponemos un filtro naranja a la imagen y hacemos como si estuviéramos en el África o estuviéramos ahí en Tailandia. Pero bueno, sabemos que lo podemos provocar esto. Así que cuando empiecen a buscar árboles, esperen la hora del atardecer, acuérdense que yo les había enseñado cómo medir el atardecer, y ahí ustedes realizan esa fotografía que es espectacular, y bueno, cualquier programa de edición que manejen va a tener lo que es esa parte cálida, es muy simple. Fíjate esta también, una fotografía hermosa, el otoño. El otoño, una de las cosas que vamos a desarrollar. Estamos pasando por el evento de huevo de gallina, vamos a pasar por el evento de utensilios de cocina, y vamos a poner en práctica lo que es el otoño. Así que ya estamos transitando en eso, pero bueno, es un temita que lo vamos a hacer un poquitito más adelante, que va a estar muy lindo. Mirá qué hermosa fotografía, ya con los colores más fríos. Bueno, ahora vamos a hablar del peso de color en la composición. Habíamos dicho que el color rojo era un color muy importante, la flecha me va indicando de menor a mayor los colores. Yo le había contado una experiencia que tuve hace muchos años, donde hacía la foto de la revista de Multicanal. En ese momento era BBC, la empresa de televisión que estaba en Mercedes, y ya yo hice durante casi 3 años las fotos de la tapa de la revista para Mercedes, donde eran fotos de Mercedes. Entonces voy a hacer una fotografía del parque municipal, y la fotografía era tomada de la parte de los vestuarios, donde había puesto a mi hija en la baranda, contemplando lo que era la pasarela. Era el sujeto me llevaba con su dirección, en ese caso la cabeza, mirando la pasarela. Pero comete un error. Saco la foto y ella tenía como un buzo en color rojo. Claro, cuando vos mirabas la foto, era el buzo de mi hija y después la pasarela. Y yo lo que quería era que la pasarela fuera la protagonista. Entonces, lamentablemente, charlando con otros fotógrafos, yo no conocía bien el peso de los colores. Bueno, tuve que hacerla de vuelta. Cuando le cambié su ropa por un color totalmente más oscuro, era ella mirando la pasarela, pero me llevaba directamente
a la pasarela que era el plano que a mí me interesaba. Entonces, cuando un objeto, que ahora lo vamos a ver en fotos, me marca en color rojo, la vista se va como un imán. Entonces se va degradando el rojo, el naranja, el azul, el verde, el amarillo y el blanco. Recuerden que un tono blanco atrae la mirada. Entonces, ya lo vimos en otras unidades, es muy importante. Si yo tengo esta foto y estoy viendo este brazo y tiene un destello muy importante, esa fotografía, la vista se va a ir ahí. Hay algo muy normal, chicos. Cuando nacemos vamos hacia la luz y cuando partimos de este mundo nos vamos hacia la luz. Entonces lo tenemos muy relacionado al color blanco y bueno, nada, es una parte que uno realmente, siempre que haya un elemento blanco, algo blanco, me voy directamente a eso. Así que ahí es para tenerlo muy en cuenta el peso de los colores. Es importante que lo sepan porque, bueno, cuando tengan que hacer una producción o una fotografía de algún tipo, es un color muy impactante, que lo puedo provocar, ¿eh? Ahora van a ver fotos que quedan muy, muy lindas. Fíjate esta persona que está mirando, me voy a ella, pero después paso al segundo plano. Alguien me preguntó, pero si yo ese buzo le pongo de color negro y te va a cambiar la foto. Háganlo ustedes en su casa. Mira qué fácil, es contemplando en la estación o en la playa una persona, vístala con algo rojo y hagan la misma foto con algo negro, oscuro. Y fíjate que acá yo voy con mi vista al sujeto y después al fondo, y si fuera con un elemento en color negro, me voy directamente, paso por él, pero sigo la vista continua. Fíjate esta fotografía, el detalle de color, el acento color que después vamos a hablar. Fíjate esa mochila roja, como directamente voy a ese punto y después recorro. Fíjense esta fotografía de la canoa, está el elemento humano, hay un balance entre uno y otro, a propósito obviamente, porque el bote está colocado con la línea de entrada que me llega al claro, me voy al hombre y del hombre voy a la montaña, pero la entrada está marcada bien con ese punto rojo. Fíjense qué importante que es la imagen provocada para esta fotografía, que es espectacular. Es decir, el fotógrafo que sacó esta foto no estaba el bote puesto así, lo preparó, lo más seguro es que sea él el fotógrafo y haya puesto su cámara en tiempo de exposición prolongado y que armó la foto y contemplaba la imagen. O bien él preparó la fotografía y la disparó. O el fotógrafo hizo la foto de esta persona, pero realmente está muy bien compuesta esta fotografía. Excelente. Fíjese esta dama en esa pose, aprovechando todas esas flores que están dando vuelta y componiendo y teniendo el matiz también en su vincha, utilizándola. ¿Cómo hace esta fotografía? Qué hermosa fotografía de naturaleza contando un retrato ambiental con un plano general. Creo que hablábamos de los planos. Si yo le sacara la cara a esta señorita, diría directamente, bueno, qué linda chica. Pero en este caso, lo que estoy haciendo es contando en ese ambiente de naturaleza algo muy bello y destacando a lo que es la modelo. Fíjese cómo engamá ella a través de sus labios y de su mano teniendo las flores. Hay toda una gama de colores, el blanco que me lleva al sujeto y bueno, está muy, muy bien compuesta esta foto. Las damas ya están muy avesadas en esto, pero bueno, hay que saberlo, hay que saber componerlo y bueno, uno cuando hace una salida de este tipo ya más o menos va previendo cómo hacerlo o lleva una valija con la ropa y empiezan a combinar de acuerdo a la escenografía natural que encuentran en ese lugar. Fíjate en esta fotografía, muy linda como está alumbrada de sus ambas caras, pero fíjense que primero la vista se me va al color magenta y no al cian del otro lado. La fotografía de atardecer, esto es una de las cosas que me encantan cuando se provocan esos rayos, que lo vamos a de los rayos del sol que atraviesan esa tamización de las nubes que se produce, ustedes lo van a ver en los atardeceres o en esas tormentas, y bueno, acá se utilizó un filtro o se hizo algo con un programa de edición donde se acentuó ese atardecer, y bueno, ahí en este caso se subexpuso la imagen que vamos a aprender qué es lo que se hace cuando veamos manejo de cámara y te provoca este tipo de fotografía, algo que pasa siempre cuando hay tormenta o en los atardeceres, y esos momentos que dura esto hay que hacer la fotografía, porque se va, eso es unos minutos y después chao, desaparece. Fíjense esta fotografía de naturaleza, cómo se destacan los colores. Fíjense que la vista va directamente a ese color otoñal más oscuro, tirando al rojo. Y después me voy degradando. Acá se cumple la ley. Y esto está muy visto en la parte del sur, donde esas arboledas de distintos colores dan esos matices y bueno, realmente queda espectacular. Bien, bueno, con esto, pensé que habíamos terminado. Los colores fuertes, cuando están 100% saturados, son el azul, el rojo y el verde, el amarillo y el naranja. Cuando están bien, bien puramente saturados. Fíjate,
yo puedo provocar esto a través de la fotografía o sacar la foto y con un programa de edición destaco los colores. Tengo en Photoshop, mi amigo Photoshop, el profesional, puedo hacer que cada color resaltarlo. Realmente es espectacular porque puedo hacer esta fotografía. Ustedes recuerdan la que yo presenté, que la saqué el domingo a última hora. Salí a tomar un par de fotos de las flores y bueno, a través del programa de Photoshop yo puedo enfatizar esos colores y hacer que se salgan de la imagen. Por eso es muy importante aprender a componer, aprender a exponer, que es cuando uno toma la cámara fotográfica y después aprender a editar y poder resaltar esos colores, porque si no, no quedan iguales. Les puedo asegurar que si no saben editar, no queda este parque otoñal, por ejemplo, que es hermoso, que en este momento está transitando el parque con alguna de estas cosas. Pero si no le das un realce de color, un golpe a los colores, el HCDL, que es la luminancia, la saturación, en el Photoshop no llegás. Entonces hay todo un proceso para poder hacer que estas fotos sean de un impacto visual espectacular. Fíjense lo que habíamos hablado del color rojo en la dama, qué hermosa fotografía y cómo seduce más. Es decir, pornográficamente un desnudo no es lindo, pero cuando uno insinúa es otra cosa. Entonces, esta es la misión del fotógrafo, la insinuación. Y si vos tenés que mostrar un cuerpo en desnudo, siempre se ocultan la parte de los genitales, si no pasa a ser una fotografía pornográfica, que es lo que se confunde en la fotografía muchas veces. Entonces, hay una línea de transición muy filosa, pero debemos saberla transitar para no caer en fotografías de bajo nivel. Entonces, a través de esto o a través de la iluminación yo puedo hacer cuerpos que expresen su forma y su volumen, pero sin llegar a la pornografía, que muchas veces es confundido y lamentablemente se entra en otro tipo de cosas. Miren ustedes estos tipos de contraluces, cuando uno utiliza este tipo de iluminación, que el sol está detrás, o al atardecer es como se iluminan lo que son las hojas. Fíjense qué bonita foto, yo lo he hecho esto, háganlo que queda bárbaro, porque vos ves la hoja común, pero cuando la luz pasa de atrás hacia adelante, bueno, este proceso es hermoso y se captan unas fotos maravillosas. Acá lo tenés, mirá qué linda fotografía también esta, realzada con Photoshop, pero miren los colores que son vibrantes. Son colores que se agudizan con una buena exposición y un buen revelado que se llama en los procesos. Y siempre trabajando con archivos que no son el JPG, sino que son el archivo RAW, que también lo vamos a ver. Mira qué hermosa foto. O esta fotografía acentuando el azul y bueno, creo que son duraznillos, no sé cómo se llaman este tipo de plantas, que miren el color blanco que tienen, que es una belleza. O esta fotografía, observen el agua, está tomada también con un tiempo de posición largo, hasta las nubes que salen como borroneadas. Pero miren qué lindo, porque para hacer esta fotografía, que debe ser un amanecer, esta fotografía es espectacular. La invasión de ultravioleta, la invasión de luz azul, pero fíjense una fotografía que tiene su tiempo y se dan cuenta al quedar las luces encendidas, que son fotografías que tienen unos cuantos segundos de exposición. ¿Cuántas veces pasamos por este lugar, lo contemplamos, pero no hacemos esta foto? Bueno, aprendiendo a manejar lo que son los tiempos de exposición, van a hacer esta fotografía de atardecer y amanecer, que son brillantes. Entonces salen de lo común. Aprendiendo a manejar la tecnología de la cámara, lo que hago es componer de una forma profesional, donde se van a destacar ustedes en su fotografía. Obviamente estas fotos se hacen con una cámara bridge, se puede hacer porque algunas tienen hasta 30 segundos. Si no, la reflex me permite más tiempo. Eso depende de la luminosidad que tenga la imagen. Bueno, acá tienen también una fotografía de un amanecer hermoso y una fotografía muy, muy linda. Esta también la saturación de colores lo hace a través de la subexposición. Cuando le doy mayor tiempo, lo que hago es lavar el color. Cuando le doy menor tiempo de exposición, que vamos a ver que subexponer, lo que hago es agudizar los colores y hacerlos cada vez más puros. Y esta fotografía hermosa también, que después vamos a hablar también de lo que es la expresión, pero acá lo que represento son los colores bien expuestos, bien saturados, lo que hacen es este impacto de colores. Fíjate qué fotografía hermosa, aparte de su expresión, ese rojo, y bueno, cómo acompaña todo el peso compositivo. Fíjense el rojo, qué importante que es en la imagen. Yo me voy a él, pero paso primero por su peluca y su nariz. Entonces, bueno, ahí es donde está también la combinación. Justo es el payaso el que, bueno, va a tener todos esos colores bien puros y bien estridentes. Bien, bueno, acá terminamos con lo que es la unidad, así que espero los ejercicios que van a hacer y bueno, es un gusto haber estado con ustedes.
Muchas gracias por todo y bueno, finalizamos la grabación. Gracias.